Muy buenas noches. Como lo anunciamos en la emisión del día viernes en el noticiero de RTVC Noticias, seguimos con nuestro especial sobre los hechos y denuncias de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía sobre el puerto de Buenaventura, concretamente sobre un agente del CTI que desde el año 2021 ha cargado, o como se dice en el informe oficial, contaminado diferentes containers con cocaína. Y al parecer hay señalamientos que indican que la vicefiscal Marta Mancera tenía pleno conocimiento de esta actividad. Y como lo anunciamos el día de ayer, tenemos a uno de los investigadores que hizo esa investigación y que hoy está siendo amenazado e investigado por la Fiscalía General de la Nación. Me acompaña en este momento Edison Bolaños, director y periodista de la revista Raya. ¿Quién es y cómo se llama el investigador que vamos a escuchar a continuación? Gracias, buenas noches a toda la audiencia de RTVC Noticias. Y en este momento vamos a escuchar a Fabio González. Él es uno de los investigadores, de los 3 investigadores del CTI que viajaba en una caravana como agentes encubiertos hacia el norte del Cauca para desarticular varias bandas criminales, y allí fue asesinado uno de sus compañeros. Fabio es uno de los que firma ese documento que tienes en tu poder en este momento, Holman. Ok. Creo que es importante para que nuestra audiencia recuerde lo que ha venido pasando hace varios días, que ayer dimos elementos sobre este documento que tengo en mi poder. Y quiero señalar que dice, es un informe de un investigador de campo del CTI, cuya resolución es la siguiente: en virtud a la resolución número 0061 del 23 de marzo del 2021, en la cual se autoriza la actuación de agentes encubiertos por parte de la delegada contra la criminalidad organizada. Recuerden ustedes que se ha querido decir que este documento no existe. No, sí existe. Lo que pasa es que duró 2 años al menos engavetado y escondido hasta que los periodistas de la revista Raya lo encontraron. Pero quiero señalar lo más contundente, las cosas contundentes que dice este documento son las siguientes. Oigan bien. Dice el agente encubierto en el puerto de Buenaventura, comillas, nos indica que tomó contacto con una persona apodada alias Pacho en la ciudad de Cali, quien desarrolla la actividad delictiva de narcotráfico, el cual labora en la Fiscalía General de la Nación, seccional Buenaventura. Esta persona que descubrió el agente encubierto se hace llamar alias Pacho, pero su nombre concreto, ¿tú lo tienes? Francisco Javier Martínez Ardila, quien es alias Pacho Malo. Pacho Malo. Pongamos la foto en este momento. Y ahora entramos ya en comunicación con quien va a ser una especie de nuestro hilo conductor para que ustedes entiendan la magnitud de esta denuncia. Se trata del investigador Fabio González. Fabio, investigador, muy buenas noches. ¿Me escucha? Muy buenas noches, doctor. Sí, lo escucho. Aquí también me acompaña el director de la revista Raya. En este momento los televidentes están viendo la foto de una persona que, según su informe de policía judicial técnica del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, se hace llamar alias Pacho Malo. Cuéntenos quién es esta persona que estamos viendo en pantalla y qué descubrieron en torno a él, por favor. Fabio, adelante. A través de la gente encubierta que veníamos desarrollando y por intermedio de la filtración de 2 agentes encubiertos, se pudo establecer que en el puerto de Buenaventura había un control no solo de las mafias que ahí delinquen,
sino que también había un apoyo por parte de funcionarios de la Fiscalía. En este caso, pudimos identificar que alias Pacho, que su nombre ya lo relacionó el director de Raya, era una persona que tomaba contacto con uno de los agentes encubiertos, quien le ofreció un portafolio de productos con fines de poder exportar cocaína al extranjero a través de containers. Es así como pudimos obtener abonados telefónicos, pudimos obtener imágenes, pudimos establecer cuál era la estructura con la que contaba, adicionalmente con qué redes se apoyaba y cuáles eran las actividades que están plasmadas en el informe que usted posee. Sí, perfecto, Fabio. Ahí precisamente estamos viendo en pantalla la foto que estamos revelando en exclusiva. No se conocía, es la primera vez que se ve a Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho o Pacho Malo, y además los investigadores aportan el organigrama, que es muy importante. Fabio, justamente ese organigrama, además de estar Pacho allí, hemos descubierto que hay dos nombres, dos personas más que hacen parte del CTI de la Fiscalía y que tienen penetradas estas redes criminales o que están trabajando con esas redes criminales en el puerto. ¿Qué nos puedes decir de ese organigrama? ¿Quiénes más lo componen y por qué es tan importante en su momento cuando se lo dan a conocer a la vicefiscal Marta Mancera? Bueno, varias de las personas que estaban ahí, y a raíz de las agentes encubiertas que veníamos desarrollando desde el 2017, exactamente en el departamento del Valle del Cauca y Cauca, pudimos ir estableciendo cuáles eran los modus operandi que se desarrollaban en el puerto de Buenaventura. Realmente, esta información, como ahí está plasmada, era desarrollada por uno de los agentes encubiertos que hoy no se encuentra con nosotros, y era mi hermano y compañero, Mario Fernando Herrera Paricio, quien era el encargado de ese frente en el departamento del Valle del Cauca. A raíz de los hechos que acontecieron el 26 y 27 de marzo de 2021, donde mi compañero fue primero secuestrado y posteriormente asesinado, al día siguiente fuimos citados en las instalaciones de la Fiscalía en la ciudad de Cali, en donde fuimos atendidos por el fiscal general de la Nación, el doctor Barbosa, y por la vicefiscal Marta Mancera, y se encontraba la doctora Luisa Obando de Seguridad Ciudadana. Es así como también tienen ustedes en su poder audios de esa conversación que tuvimos. Investigador Fabio, excúseme un segundo. A raíz del grave asesinato del investigador, su hermano y compañero, como usted lo denomina, ¿usted quiere decir que inmediatamente se desplazan de la ciudad de Bogotá el fiscal general de la Nación, Barbosa, y su vicefiscal, Marta Mancera? ¿Se desplazan? ¿Recuerda las fechas? Sí, eso fue el 28 de marzo del 2021. Y se desplazan la cúpula de la Fiscalía. ¿Por qué se desplaza? ¿La gravedad? ¿Por qué les dicen a ustedes que se desplazan hasta Cali para tomar contacto con ustedes y saber lo que pasó? ¿Por qué razón? Con la razón de conocer cuáles fueron los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de Mario, y que tenían conocimiento tanto el fiscal general como la vicefiscal de cuáles eran nuestras labores, a qué agencias encubiertas realizábamos. Pero este hecho, del cual hoy ustedes ya tienen en su poder, fue el que le dimos a conocer a la señora vicefiscal.
los hechos que se generaban en el puerto a través de un funcionario de la Fiscalía. Bueno, muy bien, investigador Fabio. Mucha atención, en este momento de nuestro reportaje estamos hablando con Fabio González, investigador que en el año 2023, según lo que acaba de decir, puso en conocimiento del fiscal general Barbosa y de la vicefiscal Marta Mancera lo que estaba pasando con respecto a la relación entre el CTI de la Fiscalía de Buenaventura y el narcotráfico. Se lo pusieron en conocimiento. Y mucha atención, porque Revista Raya y RTVC Noticias lograron un audio de esa primera conversación entre el investigador Fabio y el fiscal general de la Nación Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera. Sí, precisamente, Holman, en ese audio, el fiscal general los halaga por su labor. Les dice que cuentan con la institución, que cuentan con la vicefiscal, y a renglón seguido la vicefiscal les hace un interrogatorio bien fuerte que sería interesante que escucháramos. Pero antes hay que hacer una claridad. Fabio estaba en ese interrogatorio y en ese saludo con su otro compañero Pablo Bolaños, con quien estamos tratando de establecer comunicación, pero hay mala señal. En efecto, Pablo Bolaños, otro investigador importante también en esta investigación, no hemos podido lograr, está fuera del país, no hemos podido lograr la comunicación. Escuchemos un segmento de esa charla entre la cúpula de la Fiscalía y los investigadores que pusieron al descubierto el entramado criminal entre Pacho Malo, miembro del CTI de la Fiscalía, en el puerto de Buenaventura. Adelante. Proceso, yo sé el trabajo que ustedes hacen y se lo manifesté al presidente, se lo manifesté al ministro de Defensa, se lo manifesté a las fuerzas militares, a todas las diferentes actores que llamaron a dar la solidaridad cuente con la institución, cuente con nosotros, cuente con la señora vicefiscal, con el director seccional, con la delegada de Seguridad Ciudadana, con todo el cuerpo directivo. Bueno, están escuchando el encuentro entre Francisco Barbosa y el investigador. Fabio González, investigador del CTI, ¿qué pasa después de esta reunión donde también se encontraba la vicefiscal? La vicefiscal, sí, podemos escuchar antes a la vicefiscal para que Fabio haga el redondee lo que pasa después de ese encuentro, no solo con Barbosa, sino con la vicefiscal. Escuchemos el audio también donde interviene la vicefiscal. Adelante. Después del 17 de febrero, jóvenes, ¿cuántas veces ingresó Mario después de ese video? Eso fue ya le decimos, doctora. el 9 de febrero, doctora. Eso fue el 9 de febrero. Y después del 9 de febrero, ¿cuántas veces más entró Mario? No entramos. No, tú, desde que ha entrado. Pero después de eso, No. Mario esta era la siguiente vez después del video. Exactamente, sí, Y el habíamos video estaba pasado. con la fuente. No, ahí yo estuve, no, Mario no entró para esa vez, o sea, la última vez que hicimos ingreso al palo, Mario me hizo como agente de control con Fabio, a mí y a la fuente. Yo ingresé hasta los cultivos y yo hice el video, esa fue la... Ya nosotros, doctoras, ahí en la carretera del Palo, ahí en la carretera del Palo, doctora, ya Pablo se sube solo y nosotros pues nos quedamos en la vía, porque no podemos subir. O sea, Pero no pasó nada. No, pues, doctora, nunca la ha pasado, hasta el momento nunca nos había tenido un Aquí pues percance de eso. para la fecha antes de eso, doctora, también pues, yo tengo unos videos. No, después de los videos, quiero estar un poco completando de que después de los videos, ¿cuántas veces Mario había entrado? No, incluso no hizo el video. El que hizo el video fuiste tú. Pablo. Ok, Pablo. Y volvieron otra vez a ingresar con la fuente porque iban como moscas para sacar un cargamento. Exacto. Eso era lo que ustedes fueron a digamos, hacer. Que iba para Marinilla a empatarse con el resto. Ok, perfecto. Muy bien. Ahí se nota claramente, Edison, que la vicefiscal evidentemente interroga y conoce a los investigadores. Investigador Fabio González, que estamos comunicados con usted en este momento, ¿qué pasa después de este interrogatorio y de este apoyo que le brinda el fiscal general de la Nación? Pues después de haberles puesto a ellos
cuál era la labor que se desarrollaba en ese momento dentro de la agencia encubierta. Y posteriormente fuimos llamados aparte por la vicefiscal en temas de generarnos la confianza y la tranquilidad de que podíamos contar con el apoyo de la Fiscalía. Y fue ahí en donde abordamos el tema de corrupción que se generaba en el puerto de Buenaventura y le indicamos, le mostramos la fotografía que ustedes ya acaban de ilustrar a los medios. Y la reacción de ella fue tan brutal como si hubiese visto al diablo, que lo único que se le ocurrió decirnos: nos vemos mañana, y nos despachó con el féretro para la ciudad de Manizales. La ciudad de Manizales, en donde iba a desarrollarse el sepelio de Mario, del investigador del CTI, que estaba encontrando los datos de un funcionario esquivo, dicen ellos, que era Francisco Javier Martínez, alias Pacho o Pacho Malo, y hay que decir esquivo porque Pacho Malo es un agente del DAS hasta el año 2012. Y del año 2012 en adelante se convierte en investigador del CTI en el puerto de Buenaventura hasta el 2021, cuando asciende a ser director del CTI. Muy bien. Tenemos en el máster el video de Mario, el detective, el investigador, perdón, que fue asesinado. ¿Lo tenemos? Vea, para que ustedes vean quién era el investigador asesinado. Bueno, el homenaje que le rendía la Fiscalía a Mario, el otro investigador, Mario Escobar. Mario Herrera. Mario Herrera, que es el que el investigador Fabio González, con el que estamos hablando, llama su hermano y su amigo. Fabio, la fiscal Mancera lo escucha, el fiscal general de la Nación lo escucha, y ustedes le han presentado este documento a la Fiscalía donde señala con detalles los vínculos de ese investigador del CTI conocido como Pacho Malo. ¿Qué pasó con Pacho Malo en ese momento y cuál fue la actitud de la vicefiscal Mancera? Pues en ese momento y hasta el año pasado, que se dio a conocer a través del periodista Daniel Coronel, este fue trasladado a otro punto del país, pero mientras tanto siempre laboró allá. Mientras la vicefiscal, a quien le pongo en conocimiento, la actitud de ella el 28 de marzo del 2021 fue como si esa foto hubiese visto, nuevamente lo repito, al diablo, y lo que ordenó el 28, porque el 29 sigue otro acontecimiento y el 30 sigue otro acontecimiento, pero el 28 lo que ordenó era que nos desplazáramos hacia la ciudad de Manizales. Pero un momentico, Fabio, déjeme entender para ilustrar a la opinión pública. El señor que ustedes delatan, o mejor, que ustedes descubren, conocido como Pacho Malo, investigador del CTI, un año después es trasladado, y no por sus investigaciones, sino por una revelación que hace Daniel Coronel por la vicefiscal Mancera. ¿Es así? Un año no, 2 años. 2 años después. 2 años, 7 meses más o menos después es que es trasladado, por lo que anuncia el periodista Daniel Coronel. ¿Y no por este informe? ¿Y no por... No, señor. Y no, por ese informe. A pesar de la muerte de uno de sus compañeros,
¿Qué explicación, según usted, qué hipótesis tiene para esta actitud de la vicefiscal? Pues, esta hipótesis se lleva más fuerza el día 29 de marzo, donde fuimos citados a las instalaciones de la Fiscalía de Manizales. Para ese día también arribó a la ciudad de Manizales el fiscal general, quien fue a dar las condolencias a la familia y prometió el cielo y la tierra, pero la cual nunca cumplió. Adicional, ese día fuimos citados y la fiscal lo que hace es arremeterlas en contra de nosotros, pero antes lo que hace es despojarnos de nuestras pertenencias como arma de fuego, como un bolso, como el bolso que mantenían, y nuestros equipos celulares. Estando en la reunión, arremete contra nosotros y siempre sus palabras era que nosotros no teníamos nada que hacer en el Valle del Cauca y Cauca, en donde las labores que se desplegaban dentro de las diferentes agencias encubiertas pudimos establecer el hecho delictivo que desarrollaba este funcionario muy cercano a ella, y que después fueron llegando más de su equipo, así como nos lo señaló, que los que iban a asumir todo ese caso y los que teníamos nosotros eran los funcionarios que ella iba a asignar desde Bogotá. Y lo primero que arremetía y quería era que nos aceptáramos un traslado fuera de la jurisdicción en donde laborábamos, con el fin de que los procesos no continuaran. Así pasó también el 30 de marzo del 2021, no respetando que nos encontrábamos en la capilla, en los actos fúnebres de mi hermano. Nuevamente me señaló a mí, diciéndome que yo iba a ser trasladado por seguridad, pero ese día ya sí no aguanté y le dije palabras soeces. Es así que me dijo: esto lo pagarás con sangre. Bueno, usted puede, Fabio y Edison, la fiscal Marta Mancera, según usted, ¿estaría encubriendo a Pacho Malo? Claro, doctor, porque es que ahí inicia una persecución en contra de nosotros, y fue ella, así como ustedes lo tienen, que ordenó que la agencia encubierta debía de cerrarse, y es así que logra cerrar la misma presionando al fiscal del caso, como así su audio que ya tienen en su poder lo ha podido manifestar él mismo, y los correos de WhatsApp entre mi compañero Pablo Bolaños y el fiscal del caso. Fabio. Aquí vienen las presiones, sí, ¿no? Cuéntanos eso. Sí, Fabio, tú entonces a partir de ese momento empieza la persecución y empiezan a llegar los enviados de la vicefiscal Mancera a Manizales. Uno de ellos es Víctor Forero. Víctor Forero, ¿quién es? El jefe de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, quien mantiene una relación sentimental con la señora Luisa Obando, que la mencionó el investigador Fabio hace un momento. Pero ¿por qué no escuchamos cómo fue las presiones, ¿no?, que Fabio, durante la entrevista con Víctor Forero, enviado de la vicefiscal Mancera, recibe la orden de borrar cualquier palabra que hubiese dicho Fabio en una declaración del día antes? ¿Tenemos el audio? Tenemos el audio de Víctor Forero haciendo esta presión hacia el investigador Fabio y el investigador Pablo Bolaños. Muy bien. Oigámoslo con atención. Me dice también que hay un tema bastante delicado de
actividades. Que al parecer el municipio de Buenaventura, esa persona la encargada de coordinar la salida de circulación con el puerto, en ese momento Mario, acá, ahí, ese pedazo que vamos. Sí, ese era, sí. No, pero para abajo también. Sí, en ese momento Mario era una compañera sentimental, Marcela Ríos, porque ella tiene la camioneta de él, porque ella se había venido para Cali. Ella le iba a entregar la camioneta a él. Ella le iba a entregar la camioneta. Mario sale y regresa, ya concluimos la reunión para establecer el tema de Pacho. Y el tema de Medellín que le contaban. El agente encubierto me mostró una foto de tal Pacho donde se ve un restaurante con una mujer y me indican que él tiene una camioneta BMW. ¿Será en ese carro que anda, que es el Víctor? ¿O él sí tiene una camioneta BMW? Sí, tiene una camioneta BMW. Uy, pero ¿quién le compran a la BMW? Los fiscales delegados ante el tribunal tienen ese hijo de puta. La Q6 es Q6. Acá, entonces para quitar la de acá. Más o menos concluimos la reunión. Perfecto, eso es importante, este audio, que hay que entender que Fabio lo está grabando en unas condiciones muy difíciles, pues han sido despojados de todas sus pertenencias. ¿Por qué? Porque nos viene diciendo Fabio, ya para ese momento ya estaban perseguidos, ya estaba el enfrentamiento claro con la fiscal Mancera, ¿es correcto? Sí, y ya Víctor Forero llegaba a cumplir la misión, que era quitar de una declaración que ellos habían dado el día anterior cualquier palabra que se refiriera a Pacho. Y ahí es importante, en estos audios podemos escuchar un pedazo del otro también, creo que debemos en donde por el tecleo se evidencia que el auxiliar de Víctor Forero está modificando la declaración y en algún momento le dice: Víctor Forero, ya no hay nada más de Pacho, ¿cierto? Pregunta, y le asienten que sí, a lo que quiere decir, como se refleja en el último documento, que fue eliminado Pacho de los papeles de la Fiscalía. De la declaración. De la declaración. Es decir, hay un intento por un investigador enviado por la doctora Marta Mancera de desaparecer de las declaraciones de estos investigadores el nombre de Pacho Maro. Pero si Camilo, que está ya en el máster, que tiene conocimiento de los audios, donde se escucha, para que la opinión pública tenga claridad sobre eso. En Buenaventura nos demoramos media hora, 40 minutos, desde ahí salimos a Santander de Quinchón, ¿sí? Ya hemos comunicado con Pablo, Bolaño, ¿Usted sabe que Julio? Como el otro, Wilson, y ya lo quitamos. Bueno, digo, eso es solamente para que la información no quede por allá. No, ya es verdad. Ni se le dé traslado a los capturados, ni se le dé traslado a la defensa, porque ustedes ya van a saber que Pacho, y quién es Pacho, y que también trabaja conmigo. Que no, y Pacho Buenaventura, funcionario de la Fiscalía. No, solo a uno. Se nota la presión y la insistencia, pero no hay necesidad de poner Pacho. ¿Por qué no quita eso? ¿Es correcto? Sí, quitar a Pacho, que a la Fiscalía no le interesaban esas minucias en ese documento, que ellos iban a hacer lo pertinente a nivel interno, cosa que pues no ocurrió, sino todo lo contrario, que fue perseguir a estos investigadores, quienes habían descubierto quién era realmente el tal Pacho que tanto mencionaban, porque de hecho Fabio nos puede hacer la ilustración que ya ellos durante su investigación les habían dicho: se menciona mucho a Pacho, pero es un tipo muy esquivo, no lograban identificar quién es. De hecho, un hombre de la inteligencia de la Armada Nacional lo descubre, le cuenta al mismo Pacho Malo: oiga, hay un tal Pacho en este documento. Pues vaya sorpresa que el investigador de la Armada sufrió un atentado posterior a esa investigación. ¿Nos puede ampliar, Fabio, un poquito cómo fue que llegaron ustedes a ese nombre tan esquivo? ¿Por qué es tan esquivo? Bueno, como ya les había comentado, a raíz de las demás agencias encubiertas y que dieron como resultado diferentes capturas en el departamento del Valle del Cauca, y como tú lo has indicado, ese nombre repuntaba: Pacho. Si Pacho no da la orden, no sale nada. Si Pacho no dice, no se puede hacer nada, todo se mueve, la policía se mueve por él. Los que trabajan dentro del
puertos se mueven por él. Y empezamos a indagar. Lo que pasa es que el profesionalismo que tenían los agentes encubiertos, el manejo y el tipo de infiltración que ya llevábamos a raíz de haber obtenido esos conocimientos en el TAS y haber desarrollado a agentes encubiertas, logramos establecer audios, logramos establecer imágenes, logramos establecer abonados telefónicos, y fue así donde contactamos una fuente de la cual llevamos muchos años trabajando en el municipio de Buenaventura, quien a mostrarle la foto inmediatamente se le notó los nervios y los sustos y nos indicó: él es el de la fiscalía, él es el de la fiscalía, a él lo conocemos como Pacho, él tiene una relación directa con el alias el ingeniero, el Canoso, y nos menciona varias de las personas que tenemos ahí relacionadas en el organigrama. Es así, y gracias a esa labor pudimos establecer cuál era la actividad que realizaba Pacho y lograr su identificación total. Señor Fabio González, investigador del CTI, cuando ya cumplimos casi 30 minutos de este especial informativo de RTVC Noticias, donde estamos poniendo nuevamente el énfasis en la corrupción encontrada en el CTI de la Fiscalía de Buenaventura, donde uno de sus hombres, más conocido con el alias de Pacho Malo, pareciera, por lo que nos está diciendo Fabio González, es protegido, según el dicho de Fabio González, por la vicefiscal Marta Mancera. Yo quiero que escuche usted, Fabio, lo que le dijo la vicefiscal Marta Mancera sobre ustedes y sobre este caso a la revista Semana, y quiero escuchar su opinión. Adelante con lo que dijo la vicefiscal. Vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de 2 agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetrara unas o varias organizaciones criminales. Y esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos, pero nunca se lo dijeron al fiscal que tenía el caso. Pero hoy entonces dicen que la vicefiscal conocía, y que como conocía, entonces la que está protegiendo a los criminales es Marta Mancera. Entonces, ¿qué voy a esperar, Vicky? Por lo menos aquí sí tenemos un documento donde se le informa a la Fiscalía el hallazgo que ustedes hicieron de alias Pacho Malo. ¿Qué le responde usted a la vicefiscal Mancera? Es que más adicional de lo que usted manifiesta en el informe y sobre la conversación que tuvimos con ella el 28 de marzo, más adicional de que corriendo el peligro de que atentaran en contra de nuestras vidas, lo que hicimos fue exponerle, así como ella nos indicó, que los que iban a llevar el proceso era el personal que ella mandaba de Bogotá. Y es aquí donde llega el fiscal Daniel Hernández también, enviado en resolución por ella, firmada el 30 de marzo del 2021. No sé dónde se encontraba el fiscal Barbosa. Y es ahí donde yo y mi compañero, como ya las agencias encubiertas estaban cerradas, como ya ella no veía y no quería y no le importaba saber nada, lo que hicimos en valentía, en transparencia, fue exponer en detalles, así como ustedes lo escuchan en el audio, y en detalles Víctor Forero y Juan Camilo ratifican quién es Pacho, sí reconocen su voz, su fotografía, su abonado celular y demás. Entonces, ¿cómo viene ella a decir ahora que no? Y entonces, ¿por qué grabé a Víctor Forero? ¿No era su investigador estrella? Escuchemos al fiscal Jaime Ocampo cómo se refiere al investigador sobre la vicefiscal. Hola Pablo, buenos días. ¿Cómo ha estado? Mano, perdone que lo
moleste ahí en el descanso. Es que me acaba de llamar, hermano, la directora, que la vicefiscal está encima, hermano, que para cancelar eso. Entonces me dijeron que hiciera la audiencia sin ningún informe, pero entonces era para pedirle el favor a ver si se me pasaba cualquier informe así sencillito de así bien breve de la muerte de Mario, y que por esa razón, pues, como se reveló la identidad de uno de los agentes y también del resto, pues que se solicita por terminada la actuación. Pablo, a ver si me ayuda con eso. Gracias. Ese es precisamente el audio muy claro en donde dice que está afanada la vicefiscal para cerrar la actuación de estos agentes. ¿Quién está hablando? Explícanos. Habla el fiscal Jaime Ocampo, de la Fiscalía 51 especializada contra el narcotráfico. En Manizales, de Manizales. Con sede en Pereira. Con sede en Pereira, ok. Exacto. Y ahí es lo que comenta Fabio, que es evidente el afán hacia el 7 de abril del año 2021, es decir, más o menos 10 días habían pasado después de la muerte de Mario, cuando se están desarrollando todas estas actuaciones para cerrar la agencia encubierta, porque ahí, Fabio, es importante hacer énfasis, como tú lo has comentado a la revista Raya, que 2 días después, el 9 de abril, se iban a reunir los investigadores para empezar a materializar la operación contra Pacho Malo. ¿Cierto, Fabio? Sí, como bien lo ilustra en uno de los informes que fue realizado por el fiscal del caso, dirigido a la fiscal Marta Mancera, y con el hecho que pasó el 26 de marzo, no los esperábamos, pero sí el fiscal tenía claro los procedimientos que se desarrollarían y se fijó como nueva reunión de equipo en la cual participaría el doctor Justino Hernández, la directora seccional de Caldas, Ángela Bedoya, en donde se expondrían todos los resultados de la primera y el equipo investigativo para fin de realizar las demás actividades investigativas. ¿Y por qué el 9? Porque el 26 se salía de vacaciones por el tema de Semana Santa. Pero ya el fiscal del caso teníamos programada reunión de equipo. O sea, mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos realizado las operaciones en contra de Pacho? ¿Qué hubiese pasado con nuestras vidas, con nuestras familias y demás? Fabio, a estas alturas de este reportaje entre la revista Raya y RTVC Noticias, pues es obvia la pregunta. Usted ya nos dijo que usted está convencido que la vicefiscal Marta Mancera encubre a este personaje conocido como Pacho Malo, pero que diría uno que es el coordinador, asegurador de alguna manera de grandes cargamentos de cocaína desde el puerto de Buenaventura. ¿Por qué lo encubre, según usted, Marta Mancera, a este personaje? Como bien es conocimiento, y como así ustedes lo han expuesto en otras noticias, el Valle del Cauca ha tenido no solo injerencia de parte de grupos, sino que también ha tenido el manejo y control en el tema de poder desarrollar los diferentes grupos o actividades delictivas, y es el caso de los narcofiscales, como ustedes ya lo conocen y lo han expuesto a la audiencia pública. La protección hacia esa persona, y por qué nosotros señalamos directamente a Marta Mancera, porque para el año 2021, y como ella viene hoy a decir que es un tema de política, para el año 2021, que como funcionarios de la Fiscalía le pusimos en conocimiento fue a ella. La arremetida del 29 de marzo, del 30, del 7, del 17 de abril, en donde también el director del CTI, Alberto Acevedo, conoció y se les puso otro tema,
que es el tema del Clan del Golfo de Magdalena Medio. Así adicionalmente, todo fue expuesto en detalles al Víctor Forero y Juan Camilo. Y ellos lograron, y le digo, fue tanto el desespero que presentaban ellos que nunca pudieron tomarnos, aunque sea dentro del caso de Mario, una declaración jurada, una entrevista para nosotros señalar a los autores del secuestro. No, para ella no fue interés. El interés era poder desaparecer, cerrar, como así lo hizo el fiscal 12, cerró el caso en contra de ella. Y así hizo ella, cerrar las agencias encubiertas. ¿Por qué? Porque mientras permanezcan abiertas, la misma se convierte en un problema para ella. ¿Por qué? Porque seguíamos en la infiltración y la penetración. Porque para eso habíamos quedado, y gracias, habíamos quedado, y es muy doloroso haber perdido a nuestro compañero, pero nosotros íbamos a continuar en nuestra labor. Ella fue quien interrumpió con su equipo de trabajo, que ya lo he ido mencionando a cada uno, y fue así que nunca se concentraron en el tema de Mario, ni en las condolencias de la familia, porque no fueron capaces de prestarle la atención psicológica y el acompañamiento que una familia merece en este tipo de situaciones vividas. Fabio, ya estamos llegando al final de nuestro reportaje, Edison. Y aquí viene una pregunta que surge en las últimas horas. El presidente Gustavo Petro, en las últimas horas, le ha dicho al país y le ha alertado al mundo de una ruptura institucional que básicamente tiene como protagonista al fiscal Francisco Barbosa, a la Fiscalía, persiguiendo al presidente de la República, dice el presidente. Y en uno de sus apartes, para ilustrar el nivel de la ruptura institucional que nos estaría llevando hacia un golpe blando, dicen unos, otros hacia un golpe de Estado, dice que esa ruptura institucional tiene que ver con la cooptación, la captura por parte de las mafias del narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, y que la Fiscalía General de la Nación quedaría en manos de la mafia. Hay quienes dicen, señalan, analizan que de quedar la vicefiscal Marta Mancera como fiscal general, en el caso en que la Corte no elija rápidamente una nueva fiscal de la terna que ha propuesto el presidente de la República, pues la Fiscalía General de la Nación quedaría en manos de una persona muy señalada de favorecer al narcotráfico. ¿Usted qué opina de esto? Doctor, en esa parte quiero separar el tema de la política y quiero hacer énfasis en lo que ella señaló en la revista Semana, en donde indicó que las investigaciones por la muerte de Mario conllevó a obtener 3 órdenes de captura y que las mismas no se han materializado. Y la pregunta que yo me hago, y ella indica que no se han hecho por el actual presidente, y la pregunta que yo me hago, ¿qué tiene que ver el presidente en el 2021? ¿Qué tiene que ver el presidente actual en el 2022? ¿Por qué no las ejecutaron? ¿Por qué no las hicieron? ¿Qué pasó, señora vicefiscal? Y claro, nosotros somos testigos y le pusimos a ella en conocimiento hechos de narcotráfico. A usted, señora vicefiscal, se lo pusimos en testigo. Y ahí puede escuchar usted que su voz inédita está en uno de los audios. Y más adelante habrá más pruebas. Hay que recordarle a la audiencia que la vicefiscal Marta Mancera es oriunda del Valle del Cauca. Allí ha hecho su carrera, de hecho es una de las fundadoras de la Fiscalía General de la Nación en este departamento. De ahí fue ascendiendo a ser directora de fiscalías, posteriormente estuvo en la dirección de investigación especializada en Bogotá
contra las víctimas, y finalmente fue electa vicefiscal general de la Nación por el fiscal Francisco Barbosa. Desde ahí es donde ha maniobrado, y pues es importante señalar allí lo que decía el investigador Fabio, a el fiscal estrella de ella, que ha manejado varios de los casos cuestionados en este país. Hablamos de Daniel Hernández, quien es un fiscal que ha sepultado la ñeñe política, que ha tenido casos muy sonados, como el de Alex Bernot, quien lo denunció porque pretendía ponerlo a declarar en contra del presidente Gustavo Petro, y pues ahora está con también el caso de Buenaventura, también tuvo el caso de los narcofiscales, archivando en Cali a los amigos de la vicefiscal que han sido señalados de recibir dinero del narcotraficante alias Mueble Fino. Edison, ya llegamos al final de este importante reportaje, de esta importante denuncia. Usted que ha venido siguiendo este caso permanentemente, rigurosamente desde el año pasado, Edison, ¿cuál es su conclusión? La vicefiscal Marta Mancera, en esta investigación que hemos revelado hoy en la alianza con la revista Raya y RTVC Noticias, encubre y miente, le miente al país. El país espera, decimos nosotros en este reportaje, respuesta de ella, quien ya se considera fiscal encargada de la nación. Así como el fiscal Francisco Barbosa también le debe respuestas al país, quien dejará el cargo el próximo 13 de febrero. A su vez, las víctimas de este oscuro caso esperan justicia y verdad. Así es, Edison. Si se me permite también a mí otra conclusión de una serie de hechos. Ustedes recordarán que el fiscal Francisco Barbosa, desde el año pasado, ha venido sistemática y permanentemente señalando al gobierno de Gustavo Petro de ser un gobierno que favorece al narcotráfico. Lo ha dicho en escenarios internacionales. Recientemente dijo que Gustavo Petro se asemejaba ni más ni menos a la figura de Pablo Escobar. No ha habido un fiscal general de la Nación que haya faltado de tal manera al respeto, a la majestad de la figura del presidente de la República. Vale la pena recordar que el fiscal general de la Nación, cuando se posesionó en su cargo, tuvo en sus manos el caso de la ñeñe política, dineros del reconocido narcotraficante, conocido como el ñeñe Hernández, que por diversos fuentes se conoció que habían entrado a la campaña de Iván Duque. Fotografías del presidente con el ñeñe Hernández, fotografías de todo su entorno de esa campaña presidencial. Sin embargo, se archivó también por el fiscal que usted acaba de mencionar, el fiscal Manuel Hernández. Daniel Hernández, que es de las entrañas de la vicefiscal. ¿Por qué esa insistencia del fiscal general de la Nación de señalar al gobierno de Gustavo Petro con el narcotráfico? Y también otros sectores de derecha. Hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, al expresidente Andrés Pastrana también señalar sin pruebas. Por eso fue llamada a una conciliación, señalar al gobierno de Gustavo Petro de ser un aliado y gran promotor del narcotráfico. Y el último episodio, un fiscal general de la Nación que como nunca antes se va hacia los Estados Unidos, al Departamento de Justicia, se reúne con funcionarios de tercer nivel para buscar apoyo para la vicefiscal Marta Mancera, y al salir de esos encuentros, la vicefiscal Marta Mancera prácticamente habla como si ya fuera la próxima fiscal, violando la Constitución, porque la Constitución dice que el periodo de los fiscales debe ser de 4 años. Aquí hay una terna y aquí se levantan todas las alertas y todas las alarmas, y uno aquí pudiera entender por qué el presidente de la República habla de una toma mafiosa de la Fiscalía General de la Nación. Porque si la Corte dilata el nombramiento de una nueva fiscal, quedaría en pleno uso de facultades como fiscal general de la Nación la vicefiscal Marta Mancera, que ustedes han escuchado a lo largo de esta hora de reportaje,
con unos serios cuestionamientos por parte de uno de sus investigadores. Cuestionamientos tales como, después de 2 años, trasladan a Pacho. Trasladan a Pacho Malo, desconoce la investigación. No hay avances en los autores materiales del crimen del investigador Mario. Y el investigador y Pacho no está siendo investigado por sus nexos con el narcotráfico en el puerto más importante del país. Y date cuenta que Pacho Malo es un descubrimiento de los medios de comunicación. No lo denuncia la Fiscalía General de la Nación, siendo un hecho tan grave, digamos. Lo denuncia Daniel Coronel, Revista Raya, RTVC Noticias, como en su momento también lo hicimos como La Cordillera. Otro informe de Fiscalía General de la Nación engavetado. Engavetado con el organigrama, en donde uno de sus líderes es César Giraldo, alias Calzones, quien aparece en sendas fotos con el expresidente Álvaro Uribe y todo su círculo del Centro Democrático. Bueno, querido Edison, llegamos al final de nuestro reportaje. Quiero despedir a Fabio González, investigador Fabio González. Algo a manera de conclusión ya para terminar, muy corto, por favor. No, doctor, yo creo que la intervención y las preguntas realizadas por su estudio fueron contestadas. Bueno, señor Fabio González, estaremos atentos tanto en la revista Raya como aquí en RTVC Noticias. Estaremos atentos a la revelación de próximas pruebas. Vamos a un plano de 2, por favor, para cerrar esta emisión especial de RTVC Noticias y revista Raya. Nuestra revelación en el día de hoy, muy complicada, donde sin lugar a dudas también la vicefiscal Marta Mancera ha tenido varios medios de comunicación donde ha rechazado, y aquí también, por supuesto, estarán los micrófonos de RTVC Noticias también abiertos a escuchar su testimonio, pero son graves señalamientos. Y no ha sido posible la comunicación porque lo hemos intentado, le hemos dejado mensajes también a la vicefiscal para que pueda dar su versión de estos hechos que se han presentado hoy en este especial. Bueno, así terminamos nuestro especial de la noche de hoy. Edison, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y continuaremos en esta alianza develando la verdad que le interesa a los colombianos. Bueno, muy buenas noches. Sigan ustedes con el noticiero de RTVC Noticias. Gracias.